Bien, ahora entonces comenzamos contigo, Felipe Martínez. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla, no es cierto? A ver, ahí sí. Sí, ahora se ve bien. Muy bien. Bueno, un gusto de saludarles. Buenas tardes allá en Chile, hora continental. Acá ya son ya las 9:07, todavía está claro. Se inició hace poco el verano y se prolonga la luz hasta las hora y media. Así que también eso, en intertanto de la presentación voy a tener harta luz. Bueno, les presento resultados preliminarios de mi investigación doctoral, desarrollada y empezada el 2019, el año en que llegué a Leeds, al programa de Historia de la Ciencia, en la Escuela de Filosofía y Religión. Y este trabajo y esta presentación da cuenta de un capítulo específico, un capítulo que se suma a un contexto de una tesis relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, una historia que busca trabajar desde una perspectiva social, desde la interacción entre la tecnología, la ciencia, el cuerpo y la medicina, y que se inserta temporalmente en el proceso de la prusianización, de la finalización de, digamos, de la llamada pacificación de la Araucanía y posguerra del Pacífico hasta mediados del siglo XX, concretamente 1945-46, que es donde también se evidencia un nuevo cambio, un nuevo giro en la doctrina del ejército, y particularmente las enfermedades de transmisión sexual se comienzan a establecer los primeros análisis y ensayos con penicilina. El título de la presentación se llama En su juventud contrajo una sífilis y gonorrea en la salud pública, diagnósticos médicos e intimidad sexual en el ejército de Chile. Particularmente me concentraré en una década. Este forma parte de mi tercer capítulo que hace una secuencia temporal desde fines del siglo XIX, pasando por las primeras décadas del XX, y en este tercer capítulo yo me detengo en un espacio y en un momento muy concreto, que es 1920-31, donde al parecer las políticas militares y la influencia militar va a trascender mucho más allá del ámbito propio militar, el ámbito médico, el ámbito civil, y concretamente se observará en dinámicas muy particulares, por ejemplo, el proceso de diagnóstico, ¿no? Y en este proceso de diagnóstico, lo que yo he podido dar cuenta preliminarmente es que hay una tensión, y que para las enfermedades de transmisión sexual, que hoy en día también se conocen como infecciones de transmisión sexual, hay una doble entre lo público y lo privado, que siempre va a estar presente, tanto a nivel médico como a nivel íntimo, ¿no? Es por eso también el título de la presentación, diagnóstico médico, confluye en estas dos ideas, entre la salud pública, pero también entre una intimidad sexual. Una primera instancia, o digamos un primer protagonista dentro de este relato, como una forma también de situarme metodológicamente y explicar el problema, fue José Santos Salas Morales, una figura que fue particularmente clave dentro de la sanidad militar, y que a mí me permite ver y dimensionar dos aspectos que van a ser relevantes dentro de la sanidad militar: el lado experimental y el lado social. Es una historia de cómo se va construyendo una validación técnica, y esa validación técnica también se va avalando por la comunidad, particularmente en las formas de entender y diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual. José Santos Sales Morales inicia su carrera en el ejército a partir de la década de 1910. ¿Cuáles son los indicios, documentos que podía encontrar? Bueno, básicamente fotografías, ¿no? Fotografías que están en el Museo Histórico Nacional y que dan cuenta de una nueva transformación dentro del ejército, una transformación tecnificada, que empieza a incorporar también
a los escuadrones sanitarios, en este caso a las unidades sanitarias, dentro de los procesos técnicos militares. Esto es sumamente interesante y lo empecé a dar cuenta en el trabajo, y es que las sanidades militares tuvieron muchas tensiones y tuvieron mucha escasa autoridad científica durante los primeros años de la prusianización. Y había una razón técnica dentro de las jerarquías militares. No poseían el grado de oficialidad. Y ese grado de oficialidad recién lo comenzaron a tener a partir de esta década. Y uno de esos personajes va a ser José Santos Sala, a cargo de la sección de higiene experimental número 2, que se crea en 1916. ¿Por qué número 2? Porque correspondía a la segunda división de Santiago, y particularmente la zona metropolitana. Las divisiones militares a nivel nacional se subdividieron en divisiones, la primera, segunda, tercera y cuarta, que cubrían hartas zonas geográficas. Y bueno, la zona de más importancia, en temas logísticos, en temas estratégicos, particularmente donde se concentraba todo el poder y decisiones, parecía ser la zona central de Santiago. La sección de higiene experimental empezó a desarrollar nuevos avances con respecto a nivel de desarrollo técnico, ¿no? La sección de higiene experimental va a formar parte de los batallones militares, los batallones trenes, perdón, unidades técnicas, sanitarias y logísticas, que permitían hacer un traslado de las materialidades sanitarias, como carros de rayos X, máquinas esterilizadoras, todo un trabajo logístico, y que sin duda fue influenciado por la Primera Guerra. Santos Salas viaja en 1919 a España, y hace una suerte como de trabajos científicos en el Instituto Militar de Madrid, el Instituto Militar de Higiene Social de Madrid, donde empieza a desarrollar primeros avances con respecto a las investigaciones, no solamente bacteriológicas, sino que también de salud pública y particularmente de las enfermedades de transmisión sexual. Aquí hay un segundo punto que me empalma al trabajo de Santos Salas, y tiene que ver con la creación de un reglamento en 1924, junto con otros doctores de la sanidad militar, Manuel Torres Bonen, Juan Eduardo Stornol, y que van a desarrollar una suerte de carta magna, una suerte de codificación de cierto tipo de enfermedades, particularmente las enfermedades venéreas, que en este caso, que para esta época de 1920, van a tener un giro, van a ser reconocidas como enfermedades sociales, y enfermedades que van a tener efectos que trascienden a individuos, y principalmente van a afectar a poblaciones vulnerables, femeninas y la infancia. Ahora, este reglamento creado en 1924, podríamos hablar con muchos detalles, ¿no? Tiene una serie de codificaciones y técnicas que buscaban perfeccionar los tratamientos, metodizar elementos diagnósticos, mejorar los controles en la curación, toma de muestras, norma de los ajustes de interpretación, elaboración de antígenos específicos. Pero aquí lo que a mí me interesa recalcar es que este reglamento tuvo dos validaciones. Un lado, la comunidad de expertos, que fue un año antes, en 1923, en la conferencia panamericana realizada en Chile, en donde una serie de expertos técnicos y científicos empezaron a discutir temas relacionados con la salud pública. Particularmente, se va a hacer muy visible el giro hemisférico norteamericano y con las aportaciones de Rockefeller. Fue una primera instancia donde se presentó este reglamento como una suerte como de revelación, ¿no? Como una suerte de entrega del aporte técnico-científico que esperaba elaborar y que esperaba desarrollar la sanidad militar, particularmente en un espacio militar. Se publica este reglamento. Hubo un aspecto muy interesante y tuvo que ver con que la validación que generaron miembros de la sanidad militar fueron expandidas en comunidad. Iniciaron una serie de campañas sanitarias con el fin de entregar exámenes gratuitos, preventivos a la población, principalmente aquella que no podía acceder. Los recuentos en diarios dan cuenta de sus charlas y de actividades en el sur de Chile.
en que exhibiciones de películas, convivieron también con exámenes de sangre gratuitos, rayos X, y sobre todo una demostración pública de la credibilidad de la ciencia. Entonces, este primer elemento, estos dos elementos, encarnados en Santos Salas, me permitieron situar una figura altamente técnica científica. No es casualidad que un año después Santos Salas fuese elegido como candidato presidencial, con todo el capital político y técnico social que había generado. Hay una segunda etapa que se relaciona con una mirada más macro del poder médico y militar. Es cierto que muchos autores y autoras han descrito el sentido de la defensa de la raza, desde claves eugenésicas, higiénicas del discurso, pero en particular a mí me interesaron dos efectos, que yo lo llamo la doble E. Por un lado, el sentido de emergencia. El sentido de emergencia facilitó una suerte de movilización, una suerte de acción, de entregar respuestas eficientes ante el escenario de altos índices de contagio, de altos índices de mortalidad, y al parecer la respuesta venía del ámbito militar, en conjunto con asociaciones médicas y civiles. También incluía la participación de grupos femeninos, como la Cruz Roja, ¿no?, que ya venía con un trabajo precedido en las primeras formaciones entre médicos militares y la Cruz Roja hacia mediados de la década de 1910. Este sentido de emergencia, particularmente en las enfermedades de transmisión sexual, le dio una épica, ¿no?, le dio un sentido de una cruzada sanitaria, que empezó a movilizar no solamente personas, recursos, y que es parte de una lógica militar, ¿no?, la movilización, el despliegue. Y hay un segundo punto que es la estrategia, y que particularmente se relaciona con las enfermedades de transmisión sexual en esta época, y es que revisando los datos y estadísticas, nunca fueron numéricamente las más importantes. Las que tenían siempre mayor índice, y hasta el día de hoy son las enfermedades más infectocontagiosas, gastrointestinales, respiratorias, pero parecía ser que la clave de la enfermedad de transmisión sexual y sus consecuencias, llamadas sociales, parecían extenderse en el largo tiempo, algo que para los militares, en su mirada estratégica, era complejo, ¿no?, y podía también desestabilizar proyectos nacionales. ¿Cuál es el aspecto estratégico? Tiene que ver con la producción nacional de medicamentos y que va relacionada con la creación del Instituto Bacteriológico en 1929. Hoy en día lo conocemos como el Instituto de Salud Pública. Es cierto que este Instituto de Bacteriología se planteó desarrollar una serie de medicamentos, pero hubo uno en particular que sobresalió, y fue el Neosalvarsan. El Neosalvarsan era un medicamento arsénico, de base arsénico, que para los estándares de esa época era el avalado, y que se utilizó para el tratamiento de la sífilis. Aquí, la estrategia militar, junto con asociaciones civiles y políticas, impulsaron su producción nacional. Algo que también para efectos de la cúpula militar e Ibáñez, que está en 1929, era de sumamente importancia también, y eso implicaba también una serie de procedimientos industriales y logísticos. Ahora, estas dos áreas que le he comentado, por una parte José Santos Salas, Morales, y esta idea de defensa de la raza, han sido la base contextual, ¿no?, de la primera parte de mi capítulo, ¿no?, y que van entregando elementos técnicos, científicos, una historia que nos muestra todo el despliegue del poder militar. Pero esto no me calzaba un poco con la documentación que venía recuperando de forma paralela con otros tipos documentales, otros archivos, ¿no? Y eso también se vino nutrido con lecturas bibliográficas que les quiero compartir en específico, y serán 3, y que me ayudaron mucho a ir definiendo también el objetivo de la investigación, y particularmente de este capítulo. El primero es un texto escrito en 1981, Bad Blood, por el historiador James Jones, a propósito de los escándalos sucedidos por las experimentaciones sobre la sífilis, ¿no?, y desarrolladas por los servicios de salud pública en Estados Unidos.
Syphilis Tuskegee Experiment se realizó en Alabama, en Macon County, y tuvo como población específica a población afroamericana, 400 hombres afroamericanos, ¿no? Y que entre 1932 y 1973 fueron sometidos a una serie de estudios relacionados a la recolección de datos y ver los efectos en particular de la sífilis en su evolución. Lo interesante es que este experimento no tuvo ni como fin ni el tratamiento ni el desarrollo de nuevas drogas, solamente recolección de data. Para efectos de la investigación, esto me hizo replantear un aspecto que fui encontrando esencial, y es que tenía que ver con los usos de la ciencia, ¿no? Y en este caso una ciencia biomédica. La ciencia, como ejemplo de salud pública, como bienestar, puede ser una virtud, pero cuando se aplica en contextos, pero al parecer también tiene efectos que amplifica vulnerabilidades, y amplifica también desigualdades e inequidades de género, sociales, raciales. Y esto era lo que me interesaba, definir un punto, es decir, los usos de la ciencia y el poder, y cómo ese poder va generando asimetrías. Un segundo texto que lo encontré muy interesante y que está muy bien escrito, es una historia de la paternidad escrito por Nara Milanich, historiadora que ya ha trabajado temáticas anteriores con Chile sobre la infancia, y es una historia global, llámese historia del occidente, sobre la paternidad y su búsqueda biológica, ¿no? Su búsqueda biológica, la creación de test que van confirmando la paternidad como algo biológicamente dado. Este texto me entregó un marco conceptual que involucraba tanto las historias del derecho, una historia de la ciencia, y una historia que me ponía en perspectiva el género en la dimensión masculina. Palabras claves: sangre, paternidad, verdad. Generaban una suerte de corpus biológico y del derecho que establecían dinámicas de poder también, ¿no? Por ejemplo, la nacionalidad, aspectos como la defensa, la migración, también estuvieron relacionados con la paternidad. Y hay un tercer texto que me ayudó también muchísimo, escrito por Simon Schreiter, historiador, que combina historia pública con historia de la demografía. Y él analiza ciertos tipos de enfermedades y su prevalencia estadística. Y en este texto de Hidden Affliction, que es la aflicción escondida, es una colección de ensayo multidisciplinario. Y particularmente va a revelar un aspecto diagnóstico clínico que aparece dentro de esta gama de variedad de enfermedades de transmisión sexual, y es la esterilidad. Y la esterilidad estuvo asociada a tipos particulares de enfermedad. Y para efectos de mi tesis, me ayudó a hacer las distinciones y las comparaciones y las calibraciones entre la sífilis y la gonorrea. Y es que Schreiter trabaja la gonorrea, y la gonorrea, a partir de los estudios e indicadores, fue mucho más prevalente que la sífilis. Entonces, con estas lecturas me ayudaron a ir cementando las dinámicas de poder, pero también las diferencias que existían en la aplicación de la medicina, y también las distinciones de cada tipo de enfermedad. El material que les presenté con anterioridad, más la lectura, me permitió ir enganchando a un tercer tipo de materiales. Y van a ser los archivos principalmente del Ministerio de Guerra, y que se encuentran en el Archivo Nacional de la Administración, en Santiago de Chile. El Ministerio de Guerra, según el cuadro sinóptico del Archivo Nacional, una suerte de registro topográfico de la cantidad de volúmenes existentes, da cuenta de 8.622 volúmenes, particularmente del Ministerio de Guerra, con fechas extremas entre 1901 a 1979. Tiene en cantidad de volúmenes y metros, 554 metros, es decir, casi medio kilómetro de documentación del Ministerio de Guerra. O sea, debe ser seguramente el segundo o tercer fondo más grande existente en el Archivo Nacional de la Administración. Seguramente el segundo después del Ministerio del Interior. Lo interesante de la documentación
de archivo, y especialmente del Ministerio de Guerra, es que me permitió situar una dinámica mucho más cotidiana, burocrática y administrativa de las relaciones militares, y particularmente las relaciones médicas. Series documentales que aparecen dentro de estos archivos, podemos ver circulares, decretos, oficios, órdenes, telegramas, timbres, códigos, notas, todo un lenguaje y un aparato burocrático, que es parte también un poco del lenguaje técnico militar. En términos médicos, son infinitas las posibilidades, y se pueden ver rastrear en ámbitos concretos. Por ejemplo, hay licencias médicas, hay solicitudes de traslado por temas médicos. Y particularmente para este capítulo me llamaron la atención dos tipos de documentos. Por un lado, y con efecto, las pensiones de inutilidad física. Este tipo de pensiones será distinta a la que conocemos, a los casos de los veteranos de guerra, que solicitaron pensiones una vez terminada la guerra en los años sucesivos y en las décadas también. Así también podemos ver distintos tipos de documentación muy rica, ¿no? Desde solicitudes de Montepío, solicitudes de hija, hijo, de viuda. Eso puede dar incluso para otros trabajos. Pero particularmente este tipo de pensiones me demostró un tipo de enfermedad, y enfermedades que empiezan a aparecer en aspectos cotidianos del militar. Accidentes, lesiones, caídas, fracturas, cicatrices, como también afecciones cardíacas, reumatismos y tuberculosis. También da cuenta de algo muy interesante, que las pensiones van reconstruyendo todo un aparataje técnico de la enfermedad, pero también reconstruyen su historia. Se reconstruyen verdaderos expedientes detrás de cada caso, que incluyen certificados de servicio, folios de castigo, contratos de identidad, al igual que también certificaciones médicas, fichas clínicas. Y les mostraré casos específicos. Por ejemplo, el caso del sargento primero, Ernesto González Santibáñez. Se me olvidó mencionar algo, que las pensiones también me permitirán ver un aspecto, otro tipo de documentación, pero también otro tipo de protagonistas, y en este caso van a ser los suboficiales. Y eso también va a ser un elemento muy importante que me va a permitir hacer otras distinciones. Por ejemplo, el caso del sargento Monsalve, ¿no? Que va a ser una suerte de caso icónico y que va a dar el título a esta presentación. Su caso va a conllevar una serie de instrucciones y sumarios, pero lo más interesante es que va revelando aspectos muy íntimos y muy cotidianos. Por ejemplo, sus antecedentes y fichas clínicas. Los antecedentes y fichas clínicas van a evidenciar el pasado patológico de Monsalve. Va a evidenciar una serie de cosas también que para efectos de lo militar van a crear poder y van a crear visibilidad de ciertos tipos de diagnósticos, ¿no? Lo interesante de Monsalve es un caso que tiene una comorbilidad. Tuvo sífilis y gonorrea. La solicitud se ingresó en 1924 y los primeros episodios de contagio lo empezó a tener en 1905. O sea, hay casi más de 15 años entre que empezó a tener síntomas y solicitó la pensión. Ahora, como les mostraré más adelante, esto también respondía a estrategias personales, ¿no? De pedir, alcanzar a pedir la pensión. Otro caso, por ejemplo, es del sargento Manuel Arregada Ortiz. En su pensión de inutilidad va a incluir una serie de documentaciones, desde la hoja de servicio, filiación, hoja de conducta, certificados de antecedentes, y algo también, aspectos médicos, como las fichas clínicas. Su ficha clínica, avalada por el capitán de sanidad Ramón Vicuña Hermoso, va a indicar una serie de puntos entre antecedentes hereditarios, antecedentes personales y el diagnóstico. Aquí me permitió hacer otra distinción, y es que el diagnóstico, al parecer, efectivamente, se desarrollaron aspectos técnicos en la detención del laboratorio, en la elaboración del diagnóstico. Pero aquí aparece el historial, es decir, el diagnóstico es historia, y eso también marca un nuevo elemento dentro de
transformaciones médicas para la época. El historial y las fichas clínicas comienzan a ser más utilizadas en el ejército a partir de la década de los 20. Y también son por razones prácticas. No aparataje técnico, nueva instrumentación exigirá conocer el historial y el pasado de futuros combatientes. Hay una segunda documentación relacionada con las solicitudes de matrimonio. Y aquí aparecen otras voces y otros protagonistas, que serán los oficiales, la oficialidad. La oficialidad empezará a solicitar permisos de matrimonio, y que venían ya regulados desde fines del siglo XIX, ¿no? Con las ordenanzas militares, que generaban todo un código y procedimiento administrativo dentro del ejército y normaban las condiciones en que oficiales se podían casar y con quiénes se podían casar. Documentos existen variados, ¿no? Hay una serie de cada solicitud es una serie documental que va incluyendo, como ustedes ven a la izquierda, certificados de bautismo, relacionados especialmente con la futura contrayente, certificados de honorabilidad, también de la futura contrayente, en donde la validación militar era sumamente importante para otorgar el pase y concretar el matrimonio. La frase es notable, que en este caso el certificado que ustedes ven en medio, el comandante de guarnición de Santiago suscribe y certifica que la señorita Ernestina Llanelo Morales pertenece a una distinguida y honorable familia de esta ciudad, y que por sus dotes personales es digna de ser esposa de un oficial. Esto fue escrito, me parece que en la década del 20. Sí, 1924, parece. Y a su vez, los permisos matrimoniales van a tener un ámbito muy específico y con toda esta documentación, y comienza a emerger a partir de la década de los 20, que son los certificados médicos. Los certificados médicos van a variar, nunca van a ser estándar y uniforme. Hay casos en que solamente se entrega un certificado médico y que se escribe que no adscribe ninguna enfermedad que sea imposibilitar de matrimonio. Hay otros, como el caso del capitán Guillermo Cot en 1929, que adjunta los exámenes de laboratorio, particularmente las reacciones de Wassermann. Las reacciones de Wassermann relacionadas al serodiagnóstico, y serodiagnóstico de Wassermann que estuvo muy de la mano con la sífilis. La sífilis fue el medio de detección. Ahora hay 3 puntos que me gustaría concluir y que me han ayudado con todo este material que he venido trabajando a hacer distinciones, tanto en la enfermedad, tanto distinciones de clase, como también distinciones de ámbito. Un primer punto tiene que ver con la distinción entre gonorrea y sífilis, y claramente no fueron lo mismo, y nunca han sido lo mismo tampoco. La gonorrea siempre ha tenido una mayor prevalencia, de hecho, hasta el día de hoy es una de las enfermedades que todavía sigue teniendo altos porcentajes de contagio. No así la sífilis. La sífilis, en comparaciones numéricas y estadísticas, la relación es 1 a 3 entre sífilis y gonorrea. A su vez, también tuvieron siempre respuestas inmunológicas distintas. La sífilis asociada a la sangre, y a partir de los estudios evidenciaron un mayor mecanismo de inmunidad que podía generar el cuerpo. No así la gonorrea, que se evidenciaba con la cronificación de sus síntomas, y que podían llegar en casos de reumatismo, dolores crónicos. También los usos tecnológicos. Al parecer la sífilis desarrolló todo un complejo arsenal tecnológico mucho más amplio que la gonorrea, desde los serodiagnósticos, desde una serie de estudios complejos, estudios de caso, ¿no? Las revistas médicas, si ustedes revisan, la mayoría de los casos de estudios están relacionados con sífilis. La gonorrea, si bien tuvo un lado técnico y tecnificación que implicó el análisis de microscopía, de una serie de aparatajes técnicos, no gozó de la misma reputación que la sífilis. Y es porque también los umbrales de la enfermedad y del riesgo
se diferenciaban. La sífilis causaba muerte, la gonorrea causaba cronicidad, que se podía vivir. Las distinciones de clase y rango militar resultan fundamentales hasta el día de hoy. Y es que oficiales particularmente tuvieron una menor intromisión del poder médico en tanto elementos diagnósticos, en tanto revisión, revisión clínica. Oficiales nunca tuvieron la obligación de acudir a unidades militares. Estaban exentos, si querían podían desarrollar o tomar sus exámenes dentro de las unidades militares, pero nunca tuvieron esa obligación. No así suboficiales y tropas, que se vieron involucrados en un mayor despliegue técnico y médico en la observación de esos cuerpos. Por ejemplo, suboficiales, en el caso de la solicitud de pensiones, tenían que pasar por amplios exámenes médicos, lo que incluía en muchos casos la revisión ante comisiones militares, comisiones de regimiento, es decir, había toda una diferenciación en torno a qué cuerpos se podían exhibir y qué cuerpos no se podían exhibir dentro de la cultura militar. Y en eso las jerarquías claramente fueron amplias. Y hay un tercer elemento, con efecto también, que se vincula a dos experiencias masculinas que van a ser sumamente importantes dentro de lo militar. Una es el trabajo, y esto se relaciona tanto con las capacidades productivas que podía generar el trabajo militar y la no capacidad de realizarlo. Las pensiones parecen revelar aspectos contradictorios en algunos casos. La no capacidad de continuar con tareas militares, pero que al mismo tiempo se reconocía su enfermedad y adquiría en este caso los suboficiales podían solicitar pensión. Para el caso de los oficiales se trataba de aspectos que iban más allá del bienestar, eran la generación, ¿no es cierto?, la cierta hegemonía del proveedor. Y que para las solicitudes de matrimonio era sumamente importante contar no solamente con buena salud, sino que también con buena situación económica. Y un último aspecto tiene que ver con el matrimonio. La foto que ustedes ven es del casamiento de Carlos Ibáñez del Campo, a meses de haber llegado al poder, casándose con Graciela Letelier. Y da cuenta de la importancia del estatus que fue generando el matrimonio dentro de la oficialidad militar, una suerte de codificación de élite y de clase, y que fue generando una serie de códigos y procedimientos de validación social, ya sea el adquirir, el acceder a gratificaciones, el acceder, por ejemplo, a alimentación, el acceder a casa, donde a fines de la década del 20 se empiezan a construir las villas, tanto para oficiales como para suboficiales. Además va a revelar aspectos relacionados con la intimidad. Por ejemplo, lo voy a poner con un puntero láser. La persona que ustedes ven acá es un médico, fue médico, Rodrigo Donoso Gaete, y fue médico de cabecera personal de Carlos Ibáñez del Campo y su esposa. De hecho, participó como testigo en ambas ceremonias, tanto la civil como la religiosa. Y esto también implicaba un nuevo cambio dentro del desarrollo de las enfermedades, ¿no? Que era un espacio más íntimo, se creaban los médicos de cabecera, se creaban relaciones simbióticas, pero también relaciones de élite, y que iban generando también espacios altamente masculinos. Sobre el matrimonio, para hacia 1961, en discusiones del Código Sanitario, se trató de establecer la obligatoriedad del certificado prenupcial, certificado prematrimonial, un certificado que permitía a las parejas casarse previo certificado médico, y que había tenido éxito en lo militar. Los sucesivos intentos por promover esta política fracasaron ante el rechazo de la élite, porque esto significaba también una tensión dentro de lo público y en lo privado. El Estado se podía meter en lo privado, pero ¿hasta qué punto podía meterse? Decían la gente élite, y los partidos conservadores sobre todo.
Para finalizar, no deja de ser curioso que parte de la investigación la he desarrollado en un contexto COVID, donde florecieron muchas lecturas militares sobre la enfermedad, la primera línea, la defensa, estrategias de alerta, dinámicas que efectivamente dan cuenta de una larga temporalidad del poder militar y que trasciende a los espacios civiles. Parece ser que el ejército en la década de 1920 funcionó como un laboratorio, pero que excedió solamente a un laboratorio, fue un laboratorio móvil y que se fue consolidando en sociedad y en manera civil, sin por supuesto, con las tensiones respectivas sobre las dinámicas de poder en torno a lo que era público y lo que era íntimo. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Bien, muchas gracias entonces por la presentación. Vamos a comenzar con la discusión. Yo solo quiero destacar un elemento que me parece importante, digamos, para pensar también en este laboratorio, que es no mirar el tema médico meramente como un aspecto de enfrentamiento de grandes ideas, ¿no es cierto? O ideas eugenésicas y todo, que sabemos que es un aspecto importante de estudiar. Son temas que yo recuerdo también te han interesado, haciendo una historia un poco para atrás de tu proceso formativo en algún momento, sino que verlos a partir de lo que llamaríamos prácticas, digamos, prácticas. O sea, ¿para qué es algo útil? No tanto estudiar lo que nosotros pensamos que otros u otras pensaron en algún momento, sino que estudiar lo que efectivamente fue utilizado, lo práctico, como tú nombrabas, ¿no es cierto?, esas estrategias, suerte de estrategias sanitarias, ¿no es cierto?, para tener medicamentos, o el sentido de emergencia que pudo haber tenido, ¿no es cierto?, este tema. O sea, verlo de esta manera es bien importante, creo yo, porque permite redefinir también la propia interpretación que tú haces de las fuentes documentales. Y también ha sido interesante que tú hayas mostrado, ¿no es cierto?, de alguna forma la naturaleza de los registros que estás estudiando. Esa reflexión es bien importante también de hacerla, y revela también ese espacio de madurez que da, ¿no es cierto?, una tesis que debiera hacerlo, digamos, aunque muchas veces más que espacio de madurez es un espacio un poco de nerviosismo, pero bueno, eso es parte de este negocio. Y eso me parece muy, muy interesante. Yo disculpa que lo mire así, porque yo miro de tu trayectoria, digamos, de lo que mi memoria ya de más viejo me permite recordar, pero eso es interesante porque también te da un posicionamiento de tu trabajo desde una perspectiva que utiliza las mismas fuentes documentales, pero le da una mirada distinta a lo que estás trabajando, así que me parece súper súper relevante esto. Bien, quería decir eso nada más para recordar un poco esto de tu trayectoria de trabajo y felicitarte, digamos, por el trabajo que estás haciendo, que sabemos que va a resultar una buena tesis, que esto no sea una presión, digamos, para terminar, pero que va a ser bueno, y ya tengo ganas de leerlo, digamos, cuando esté publicado como libro. Bien, comencemos entonces la discusión, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran hacer? Por favor, la palabra está abierta, el micrófono lo pueden encender. Mercedes, sí, por favor. Ok, hola, gracias. Gracias, Felipe, por tu presentación, muy interesante. Y quisiera hacer dos tipos de comentarios. Digamos, modestamente, no es mi campo, aunque sí he trabajado sobre raza, ¿no? Y me parece que en esa línea, lo que tú estás mostrando es algo que pone en tensión a los estudios sobre raza en el inicios del 20, fines del 19, en América Latina, donde hay una noción bondadosa de la eugenesia, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento sobre
las formas de reproducción de la raza y donde estos males, como sífilis o gonorrea, se consideran males ambientales. Y se piensa que es el terreno en el que hay que intervenir y no en la genética, ¿no? Entonces la raza está muy articulada a esta noción ambientalista. Me parece, y varios estudios muestran que esa noción fue laxa en el tratamiento de la población, es decir, del control biológico de la población. Y este caso muestra que no fue tan laxa. Y entonces tal vez en ciertas condiciones fue posible un mayor control de la población. Los mismos certificados de matrimonio que se empiezan a implementar a fines del siglo XIX, en general no funcionan, ¿no? Como tú mismo dices. Y tiene que ver con esta idea laxa, ¿no? Entonces, capaz que es un caso interesante también porque hay condiciones para un mayor control de esa población. Es una idea que podrías como discutir con esa literatura. En fin, la otra es más bien una pregunta sobre tus recursos visuales. Justamente estoy dirigiendo una tesis que está basada en fotografía, es sobre el caucho en el Putumayo y el Congo. Y un poco siempre queda la sensación que es insuficiente como fuente, como documento, ¿no? Veo que tú lo vas a combinar con los archivos del Ministerio de Guerra, pero ¿qué uso das a la fotografía como documento histórico? ¿Cómo tú ves esa fundamentación y por dónde vas? Me quedo ahí, muchas gracias. Gracias, Mercedes, por ambas acotaciones. Bueno, el tema consigo, el tema de la raza tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con interpretaciones metodológicas, tiene que ver con dimensionar los materiales y fuentes que se utilizan. Y dentro de las historiografías de la ciencia y la eugenesia, hay un continuo utilización de las fuentes médicas. Pero las fuentes médicas sin dimensionar en el contexto, creo que también van generando una dimensión excesivamente discursiva del fenómeno. Y bueno, yo creo que eso también ahí, la experiencia y trayectoria personal de haber trabajado en archivo, creo que es esa mirada de estar, de cómo se produce o qué es lo que un documento sea histórico, me ayudó a dar ese giro y entender y darle un contexto a las fuentes. Con el uso de la fotografía, buena pregunta. Todavía estoy en una fase en que estoy armando materiales y sin duda las fotografías me han ayudado a armar la narrativa, me han ayudado a armar el diseño de la historia. Me han permitido imaginar protagonistas. Yo creo que esa ha sido la voz que le he dado con respecto a armar una visualidad, un relato visual. Ahora, claro, que eso se traduzca en la tesis y se analice distinto. Entonces va más por ahí mi utilización fotográfica, de herramienta de construcción del texto. Estaba pensando que frente a la primera pregunta es interesante como Felipe puede demostrar acá que analizando las fuentes burocráticas se meten en el devenir, en la cotidianidad de cómo funciona digamos, esta institución, desde los decretos, los permisos, en fin, toda esa parte que nosotros estamos aplicando también para otros aspectos de la historia de la ciencia. Y eso también permite entender que todas esas visiones de mundo que son tan típicas de las perspectivas asociadas a los discursos, ¿no es cierto?, quedan un poco vagas, digamos, cuando se ve que las prácticas, porque sobre todo nosotros que somos chilenos, la mayoría acá, sabemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace en Chile. O sea,
hay que tener el permiso de movilidad para moverse acá por todas partes, porque si no, no se puede, uno no puede entrar en una parte. Pero la realidad muestra que en pocas partes lo piden, digamos. Entonces al final dicen, no, da lo mismo. Entonces, eso es interesante porque la parte burocrática te muestra esas prácticas y donde los discursos ya pasan a ser un poco a veces, no necesariamente sí, pero muchas veces cuasi fantasía de los propios investigadores que hacen un mundo así medio construido sobre esas bases y que a veces no cuadran y lo hacen cuadrar de alguna manera con, con, con esa perspectiva. Es como si tuvieran las respuestas antes de hacer la investigación, ya supieran para dónde va. Y lo que tú haces, creo yo, demuestra que no tienes idea, tú vas descubriendo a partir de lo que estás trabajando. Bueno, Nelson, sí, por favor. Sí, gracias Carlos y gracias Felipe, felicitaciones por supuesto por la super presentación que a mí perdón, me invita, digamos, a introducir algunas cosas que son más bien como para, o sea, que no son parte de tu investigación, pero no resisto la tentación. Y eres alguien que además podría tener alguna respuesta a estas preguntas, que son dos, o la voy a acotar a dos. Uno, a propósito de los archivos, tiene que ver con el trabajo de Manuel Llorca Jaña, que no sé si lo conoce a propósito de justamente la cuestión de la energía endosomática y el biotipo, ¿no? Es decir, hace una pesquisa de la biomasa, de la estatura, digamos, lo digo mal con biomasa, no tiene nada que ver, pero es estatura y peso, digamos, de conscriptos y oficialidad del Ejército de Chile, tanto el siglo XIX como el XX, ¿cierto? Toda la era republicana. Y ahí hay una cierta cantidad de información a propósito de la burocracia, pero que si yo mal no entiendo, esos archivos provienen del propio ejército, o sea, están en la escuela militar, ¿sí? Que según entendí yo es en Las Condes, pero es otro fondo documental. Eh, entonces, una pregunta es justamente esto, si acaso has visto, encontrado otras conexiones. Y por cierto, tal cual como tú mismo lo estabas diciendo, el beneficio, somos, bueno, al menos yo soy uno de los que se ha beneficiado con tu peregrinaje, andar y trabajo sistemático en el ARNAD, es de agradecerlo también, porque eso también a mí me abrió otra perspectiva de cómo acercarse y qué es lo que se puede entender de esos grandes conglomerados de información. Entonces, bueno, el ejército podría tener otras fuentes de información, eso no lo sé, pero más bien te pregunto. Y la segunda parte tiene que ver con estos permisos de matrimonio que tú mencionabas, y no pude evitar, aunque lo intenté, pero no pude evitar ligarlo o más o menos acordarme de este proyecto de ley de exámenes prenupciales que intentó impulsar Salvador Allende como ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Coincide más con tu periodo, digamos que en la década de los 40. Entonces, eventualmente, ¿viste alguna conexión, deriva o hay algo de eso? Una cosa es la autorización ética, moral o de control social que tú nos mostraste, pero otra es si acaso llegaron a practicarse exámenes para demostrar la sanidad de los contribuyentes y otras cosas. Bueno, en fin, por ahí lo dejo. Gracias, Nelson. Bueno, con lo que mencionas con Manuel, Manuel Lorca Jaña, sí, creo que él hace unos trabajos sobre antropometría y todo el desarrollo de los datos y militares. Sí, a mí me resuena un poco a propósito hoy en día con todo el uso de los datos, con el tema de la Big Data y con muchas otras cosas. Creo que también los escenarios militares plantean un buen caso de estudio como cómo se va construyendo los datos, porque también los datos van generando una suerte de codificaciones, procedimientos, observaciones y sesgos. Y particularmente las fuentes militares fueron las fuentes ocupadas como durante gran parte del siglo XX hasta mediados como normas de población. Es decir, la población militar era la norma masculina. Y eso también se puede ver en muchas cosas. El test de Cooper se ocupó principalmente en poblaciones militares y de ahí se traspasó a espacios civiles.
No, la influencia militar en ámbitos cotidianos civiles es enorme, y yo creo que ahí, relacionado con el tema de los datos, puede ser, y sobre todo con temas de poblacional y demografía, revela interesantes sesgos también, porque va generando, los datos van generando claroscuros de qué es lo que se recopila y qué es lo que no se recopila, y cómo se mide, y qué efectos tiene lo que se mide. Con respecto al tema de los certificados prenupciales o exámenes prenupciales, sí se comenzaron a aplicar, pero en ámbitos laborales. Ahí yo no accede para efectos de mi tesis porque es muy relacionada con ámbito militar, pero sí se aplican en ámbitos, sobre todo en espacios laborales, ¿no? En espacios laborales oficiales como los ministerios. A ver, sí, hay casos de solicitudes de contratos de trabajo en que se les va a pedir certificados de sangre, certificados de base, mano orina, para trabajar en reparticiones públicas. Eso pasó, y hay documentos que pueden revelar eso. Ahora, que se ha extendido más, bueno, pasó en Argentina, en 1936, la ley de profilaxis, y en Chile coqueteó, fue todo, en la época de los 30 fue una época de mucho ensayo, pero también de mucho, de volver con nuevos procedimientos, en este caso certificados prenupciales, pero que fracasaron de una otra vez, porque también todos estos procesos necesitaban una validación política, de Cámara legisladores, los honorables, y yo creo que hay un tema de clase también, y particularmente de hasta cuándo podía acceder el Estado, hasta dónde podía acceder el Estado, y en qué lugares podía meterse el Estado. Y yo creo que eso sí es una resistencia siglo XX, y bueno, hasta el día de hoy parte, ¿no?, del siglo XXI, de hasta dónde puede llegar el Estado. Pasó también con las vacunas. También las primeras resistencias con las vacunas venían desde, desde espacios conservadores, fines del XIX. Ahora también había razones técnicas, ¿no? No daba las capacidades, tanto ya sea de vacunación, en este caso de poder aplicar test masivo. Recién ya a fines de los 40 ya empiezan a aplicarse, porque también disminuyen los costos. Y se crea también, hay un personal técnico calificado que es mucho más amplio que en la época de los 20. Y porque también se crea una infraestructura del Estado que va a ofrecer mayores instancias para que la gente se case también. Para fines, principios de los 30, las oficinas matrimoniales de registro civil escaseaban. Entonces eso también va planteando dilemas no solamente éticos, morales, sino que también limitaciones materiales que para la salud pública han sido cotidianos. No sé si hay más preguntas o comentarios del trabajo de Felipe. También estamos medio cansados en Chile, parece feriado largo, o sea, ¿cómo se llama eso? Claro, el lunes es feriado. De hecho, así de cansado. Como que nos cansamos antes de empezar el feriado, sí. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quería preguntarte sobre el tema de la masculinidad, que está, digamos, en el título, de alguna manera transversal a tu trabajo. ¿Cómo tú la estás trabajando al margen de lo que presentaste hoy día? Un tema interesante, digamos, también porque plantea unos desafíos metodológicos también que podrías mencionar, ¿no? Sí, plantea desafíos y plantea distinciones. Para el caso concreto de lo militar, hay una distinción clara, clase-rango militar, y eso se ejemplifica un poco en las dimensiones intragénero, sobre hasta qué punto podía acceder lo militar. También se ejemplifica, por ejemplo, en las nociones del contagio, o sea, hasta gran parte del siglo XX, el agente del contagio, bueno, era masculino o era femenino, particularmente en enfermedades de transmisión sexual. El SIDA, en los años 80, vino a generar un nuevo cambio y un nuevo giro en la reconceptualización del contagio, que en este caso era el sexo entre hombres podía producir enfermedad de transmisión sexual. Eso durante el siglo XX es bien raro verlo, es bien raro verlo.
Y las dinámicas de masculinidad también han ayudado, también los temas cotidianos me han ayudado a ver mucho sobre ocupar otras voces, y las experiencias de enfermedad en los espacios masculinos parecen plantear espacios de vulnerabilidad, algo que tampoco aparece en las fuentes médicas y que tampoco se habla mucho, ¿no? De las experiencias de vulnerabilidad y enfermedad masculina. Y eso también lo va revelando este tipo de fuentes. Entonces también voy haciendo un contraste, ¿no? Y eso es un poco el ir descubriendo los mismos archivos, haciendo etnografía, ir anotando no solamente lo que dice el documento, sino que, bueno, qué hay detrás del documento, cómo se generó, qué relación involucró, y así un sinfín de conexiones. Entonces, tanto escala como también una dimensión de clase, sin duda, me ha permitido ir calibrando un poco las dimensiones intragénero y género también, porque también se va desarrollando en relación con lo femenino. Muchas de estas, las ideas de familia, trabajo, matrimonio, las ideas de hospitalizaciones, la idea del cuidado médico también, la Cruz Roja, no, sí, da para mucho. Oye, y aprovechando Mercedes tiene una pregunta, sí. Y ahí sigo yo. Gracias, no, muy cortito. Hay pocos trabajos sobre paternidades en el inicio del 20. Y uno de los pocos trabajos es el de María Emma Manarelli, que es una historiadora peruana. Y creo que es interesante tu apuesta porque María Emma lo que sostiene es que no hay interés en establecer la paternidad. Sin embargo, hay muchos procedimientos que se van a ir incluyendo en el saber científico para establecer la paternidad antes del genoma humano. Pero ella sostiene eso y podrías ver, tiene varios libros y tiene un artículo particular dedicado al tema de la paternidad, solo por curiosidad. Gracias, Mercedes. Sí, bueno, el tema también da incluso Hay otras fuentes documentales muy ricas, que son los expedientes judiciales, bueno, que se ha hablado ampliamente acá en el laboratorio, y los casos de filiación. Me acuerdo haber revisado temas relacionados con paternidad, también con maternidad. Hay lugares donde se puede explorar también esa microdinámica, la prensa también, las páginas sociales también son bien interesantes para revelar también aspectos sobre las definiciones de paternidad, maternidad. Sí, hay lugares, hay lugares. Nelson. Sí, gracias. Nuevamente, es que aprovechando la instancia y la posibilidad de conversarlo, hay una cuestión que te quería plantear, ¿no? Que es una duda que me apareció cuando te estaba escuchando, en la medida que ponías el nombre de alguien que en los archivos tuvo, qué sé yo, contagios, ¿no? Y que le da el título a tu presentación, ¿no? Hay aquí, y pensaba yo, bueno, desde el punto de vista historiográfico se puede trabajar con eso, pero si esto fuera en el tiempo presente, ¿no? En términos éticos, digamos, pero no solo éticos, sino que además en términos legales, sería absolutamente imposible. O sea, no puedes trabajar con una ficha clínica identificando al paciente, ¿no? Puedes hacerlo de manera anónima, etcétera. Y aquí podría no ser necesario, pero cuando te viste en esa situación, tomaste una decisión, ¿no? Que fue la de revelar el nombre, pero pasaste por un proceso para llegar hasta esa decisión. ¿Cómo pensaste en el tratamiento de la información, pensando en eventuales herederos, gente, familia, no sé, esas cosas que de repente uno podría incluir dentro de los marcos de una investigación de este tipo?
Oye, gracias por la pregunta, Nelson. Creo que es muy inteligente y revela dos cosas. Primero, que de las formaciones, particularmente de investigación e historiografía, se discute poco las implicancias éticas del trabajo. Se piensa la ética como una ética de la sanción, pero no la ética de la repercusión. Bueno, cuáles son los materiales, con qué estamos trabajando y repercusiones. Sí, plantean muchas cosas. Bueno, y también plantean desde el mismo Archivo Nacional este tipo de tratamiento de documentación que tienen que tener, o por lo menos discutirlo, hablarlo. ¿Se puede revelar esto? ¿Hasta qué punto, qué año existe la información? Claro, porque información muy sensible y que va revelando nombres. Y sí, a mí también es algo que me contraría un poco también, porque es información sensitiva y eso hace que sensible. Y que aparezcan nombres también es complejo, sobre todo si hay familiares que también pueden ver esa información y están presentes hoy en día y conocen esa historia. Y, y sí, yo creo que eso me ha planteado también dilema ético. Sí, de hecho lo venía leyendo a propósito también de autores que han venido trabajando sobre el tema de consentimiento informado. Bueno, hasta qué punto el trabajo del consentimiento informado de las fichas clínicas excede a un trabajo histórico y tiene repercusiones también en la forma de cómo entendemos también ese pasado, que también es muy presente. Entonces sí, creo que es un asunto que está ahí presente, que soy franco, no tengo herramientas como para en este momento. Y sí, es algo que también incluso es como para discutirlo también con supervisores, con mis supervisores, sobre también implicancias éticas de trabajar con fichas clínicas. Gracias por la pregunta. No, no, di gracias por la respuesta, porque tenía la idea de que tal vez sí efectivamente te habían hecho alguna observación o había sido parte de una conversación, y es interesante verlo porque, claro, en la medida de que consideramos la historia de las cosas buenas, ¿no? La que nos interesa destacar, o incluso en el juicio de la historia, el juicio social, ¿no? Así como poner el nombre de Silva Renard siempre está bien, ¿no? Claro. Siempre está bien, pero en una situación distinta como esta, que además me hacías pensar en tu presentación, y a lo mejor tener estas enfermedades en algún momento del siglo XX no era algo tan importante tampoco. O sea, era una enfermedad más, no sé. Es que ahí tocas algo que también es parte de la tesis, y es que son los niveles, bueno, justamente es el trabajo etnográfico de visibilizar cuál era la dimensión o el peso que tenía esta enfermedad. Yo creo que era muy cotidiano y la relación con los tipos de enfermedades era muy cotidiana, o sea, también las expectativas de vida, conocer historias familiares en que más de alguna falleció de tuberculosis, bisabuelas que dos o tres, fallecían dos o tres hijos, hijas en los primeros años. Entonces había una convivencia mucho más cercana y esa misma distancia con los últimos, qué sé yo, 50 años también ha ido dando esta suerte como de olvido de la fragilidad que genera la experiencia de enfermedad, o las experiencias de enfermedad. Eh, y yo creo que la relación justamente, que es parte de mi tesis, que es el periodo antes de la penicilina, marca un antes y un después en este caso de la ETS. Y que claro, aparecen aspectos como la cronicidad, aparecen aspectos como el dolor, como las voces propias, pero también una convivencia mucho más cotidiana. Y que también con el avance tecnológico, médico que implicó la penicilina, claramente que los umbrales de riesgo y percepciones biológicas claramente bajaron. Entonces eso también hizo que las relaciones en este caso con la enfermedad de transmisión sexual se tuviesen, eh, fuesen vistas con menos riesgo, sin duda. Y ese periodo, claro, y ahí después entramos a otro periodo que entre la penicilina y el SIDA, que va a ser otro periodo interesante y que va a generar otro tipo de formas de concebir la enfermedad, en este caso ETS. Oye, Felipe, como para ir ya finalizando tu presentación,
dado que este video lo van a ver mis estudiantes, algunos obligados, quería hacerte una pregunta más bien metodológica. A partir de este trabajo, ¿qué otras fuentes tú has analizado junto con estas fuentes militares que contaste, el archivo de otros ministerios, de otras revistas militares, en fin, entrevistas? Hay personas que eventualmente, no sé, hay mucho tiempo que ha pasado entre medio, pero puede que por ahí hay un recuerdo familiar, no sé. Solamente te lo pregunto en términos más bien metodológicos. Bueno, gracias por la pregunta. A efectos metodológicos, el tema de las enfermedades siempre hay un sesgo, y es que por ejemplo, las voces de los pacientes es muy raro encontrarlo en aspectos escritos, salvo en memoria. Porque también la misma experiencia de enfermedad es compleja de traducir a un lenguaje escrito, y que eso que quede en el tiempo. Entonces también hay un desfase o sesgo de temporalidad con respecto a entender la enfermedad. Claramente historia oral, yo creo que es un recurso fascinante y que a mí me gustaría explorar a futuro, porque también implica una dimensión cotidiana de entender que también la enfermedad es algo cotidiano, y que siempre ha sido cotidiano. ¿Qué otros archivos y documentos? Bueno, en su mayoría en trabajo en pandemia, bueno, digitales, sesiones parlamentarias, diarios que están digitalizados, la colección de la Nación en UDP, fondos internacionales, en Washington, la National Health Library, sí, National Health Library, tiene una documentación espectacular digitalizados, la Wellcome. También en Chile encontré en la Municipalidad de Providencia, tiene un archivo, también hay aspectos específicos con el hospital militar, aspectos muy específicos, y también con policlínicos, bueno, fotografía, ¿qué otros recursos más? En el momento no me acuerdo, pero he tratado ante la imposibilidad de viajar, también he buscado recursos web y ayuda también de investigadores que también me han facilitado material, y eso ha sido también interesante, construir la tesis en plena pandemia. Es una suerte, de hecho, yo creo que esta tesis revela aspectos híbridos entre lo digital y lo análogo. Entonces, siento yo que es como una suerte de transición. Sí. Sí, como muchas otras, sí. Sí. Como tú, hay varias personas que han estado Claro. en este proceso de transición. Y yo espero, no. o no, o cómo, Bueno. algunos no. Sí, pero es una apreciación más puntual. En alguna conversación de este orden también, la cuestión era que todos son archivos, ¿no? O sea, el que sea análogo, digital, electrónico, qué sé yo, son los archivos que hay. Pero, por ejemplo, Anaclet Pons, que es de la Desorden Universidad de digital. Valencia, claro, y tiene un artículo súper interesante que se llama Guardar cómo, ¿no? Entonces, le seguimos llamando archivo a este elemento que es un componente electrónico, digamos, que está almacenado en disco duro. Entonces hay una tradición que es lo que nos pasa lo mismo con el teléfono. Le decimos teléfono a este artefacto que es un computador de bolsillo. Lo usamos a veces para hablar, pero es lo menos que lo usamos, ¿no? No es un teléfono. Y le seguimos llamando así. Entonces hay, sí, una reflexión larga que hacer, yo creo. Sí. Bueno, complementando con eso, Nelson, y para cerrar, es claro, justamente que sea digital no significa que ese haya sido el pasado, porque también justamente va generando los sesgos, ¿no? Y yo creo que ahí el trabajo lo he visto mucho en el tema de la inteligencia artificial, del uso ético de los datos, que también va planteando aspectos bueno, de lo que está digitalizado muchas veces. Hay un proceso como cognitivo de que, bueno, esto es real, pero bueno, veamos el contexto, veamos las posibilidades donde se insertaban esos documentos, cuáles eran los mecanismos de circulación, qué significaba lo escrito, coloral. Y claro, ese trabajo de las distinciones, particularmente lo he hecho mucho, y bueno, porque también tuve ese entrenamiento de trabajo de archivo
revisando casos, papeles, entonces también también ese sentido de materialidad nunca lo perdí. Sumado también con lo digital, que puede dar una suerte de mayor alcance concreto de datos específicos, pero la profundidad viene de lo material. Bueno, es interesante pensar que la pandemia nos ha mostrado muchos límites, nos ha desnudado tantas cosas, ¿no? Y entre otros también los límites de los registros que nosotros utilizamos, lo que entendemos por registro histórico, más allá de la idea del documento, digamos. Y eso es bueno considerarlo, porque parte de tu trabajo que tú estás mencionando, y no solamente lo he escuchado en ti, en otras personas también, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Cómo pensar cuáles son lo que tú llamas los sesgos que trae la documentación que uno trabaja, digamos. Eso es interesante. Álvaro manda una nota bastante larga para otras primaveras, dice: curiosa la presunción de archivo como rémora del pasado legible y por ende discurso, aunque Carlos hizo una asimetría peligrosísima entre discurso cultural e interpretación de archivos funcionales a un proyecto de investigación, dice, y por ende altamente provisional y escasamente cuantificable y normativa social. Sí. Bueno, son conversaciones que tenemos con Álvaro desde que nos conocemos hace muchísimos años, y creo que nunca vamos a estar de acuerdo, por eso somos amigos, digamos, por esto. Bueno, pero pensando esto, ¿no? Aquí yo voy a tener la grabación, y así que la dejo hasta acá.